Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Listos para una inmersión profunda en el asombroso mundo del cerebro. Hoy nos vamos a enfocar en un tema súper importante para ustedes, futuros psicólogos. Las bases biológicas y neurológicas del comportamiento. Exacto. Tenemos una colección fascinante de videos y documentos que exploran el telencéfalo, el diencéfalo y los ganglios basales. Prepárense para descubrir cómo todas estas estructuras trabajan juntas para crear la magia de nuestra mente. Para entenderlo mejor, empecemos con un pequeño repaso del sistema nervioso. ¿Recuerdan las divisiones anatómica y fisiológica? Claro, la anatómica divide al sistema nervioso en central y periférico. El central, con el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico y la médula espinal, es como el centro de control de nuestro cuerpo. Y el periférico, con sus nervios y ganglios, se extiende por todo el cuerpo, llevando información desde y hacia ese centro de control. Como una red de comunicación súper compleja. Totalmente. Y si recordamos la división fisiológica, el sistema nervioso periférico se subdivide en somático, que controla los movimientos voluntarios, y el autónomo, que regula las funciones involuntarias, como la respiración o la digestión. Es como un equipo trabajando en perfecta sincronía. Exactamente. Y nos vamos a enfocar en la morfología, En la forma y la estructura. sí, de las partes que componen nuestro sistema nervioso. Y vamos a comenzar por el telencéfalo, la estructura más grande del cerebro. Ahí es donde está la acción. El telencéfalo se divide en dos hemisferios. Hubo dos mitades de una nuez. Exacto, pero no trabajan de forma aislada. Están conectados por las comisuras interhemisféricas, como el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Es como un puente neuronal que permite la comunicación constante entre ambos hemisferios. Exactamente. Imaginen millones de fibras nerviosas cruzando de un lado a otro, compartiendo información y coordinando funciones. Impresionante. Y dentro de cada hemisferio encontramos dos tipos de tejido. La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris contiene los cuerpos de las neuronas, ¿verdad? Sí, y la sustancia blanca está formada por los axones. Esos son como cables que transmiten las señales nerviosas. Exacto. La sustancia gris, como la corteza cerebral, se encuentra en la superficie, mientras que la blanca, como el cuerpo calloso, está en el interior. Es increíble cómo esta organización permite que el cerebro funcione de forma tan eficiente. Totalmente. Y no olvidemos el líquido cefalorraquídeo. Ah, sí, es el líquido que fluye por los ventrículos cerebrales, Protege y amortigua el cerebro. como un delicado cojín para este órgano tan vital. Exacto. Hablemos un poco más del cuerpo calloso. No solo un puente, ¿verdad? No, no solo eso, tiene diferentes secciones y cada una se conecta con áreas específicas del cerebro. Increíble. Por ejemplo, la parte anterior, llamada rodilla, conecta las áreas frontales de ambos hemisferios. Esas áreas son claves para la planificación y el control de los impulsos. Exacto. ¿Y qué pasaría si esta comunicación entre los hemisferios se viera interrumpida? Bueno, se han hecho estudios con pacientes que, por razones médicas, han tenido que seccionarse el cuerpo calloso. ¿Y qué han encontrado? Lo interesante es que, aunque cada hemisferio puede funcionar de forma independiente, la falta de comunicación entre ellos puede generar algunas dificultades, sobre todo en la integración de información. O sea que la comunicación entre hemisferios es fundamental para un funcionamiento cerebral óptimo. Totalmente. Es como si cada hemisferio tuviera una perspectiva única del mundo. Y al compartir información podemos tener una visión más completa. Más compleja. ¿Sí? Ahora, entremos en otro conjunto de estructuras fascinantes, los ganglios basales. Los ganglios basales, grupos de neuronas en la profundidad del cerebro. Exacto. Y aunque no son tan conocidos como la corteza cerebral, juegan un papel fundamental en muchas funciones. En el control del movimiento, las emociones, el aprendizaje. Y la motivación. Recuerdo haber leído que están involucrados en los movimientos automáticos. Y esos que hacemos sin pensar. Sí, como andar en bicicleta o escribir en el teclado. Correcto. Imaginen que están aprendiendo a tocar un instrumento musical. Al principio, cada movimiento requiere un gran esfuerzo consciente, ¿no? Sí. Pero con la práctica, los ganglios basales toman el control y los dedos se mueven con fluidez y precisión. Es como si los ganglios basales fueran los maestros de la automatización. Exactamente. Y cada núcleo dentro de los ganglios basales tiene su propia especialidad. En serio. Cuéntame más. Por ejemplo, el núcleo caudado está involucrado en la detección de cambios en el entorno, la sensación de alarma y la motivación. ¡Wow! Piensen en la última vez que escucharon un ruido extraño en la noche. Esa sensación de alerta y la necesidad de investigar. Exactamente. Eso es, en parte, gracias al núcleo caudado. Increíble. Y otro núcleo importante es el putamen, ¿no? Sí, ese está involucrado en los movimientos automáticos y la coordinación motora. Sin él, seríamos un desastre. Nuestros movimientos serían torpes y descoordinados.
Imagínate intentar abrocharte una camisa sin la ayuda del putamen. Imposible. Y no olvidemos al globo pálido, que actúa como un filtro. Un filtro. Sí, regula la información que fluye desde otros núcleos de los ganglios basales. Es como un director de orquesta. Exacto, que se asegura de que todos los instrumentos estén tocando en armonía. Entonces, el caudado, el putamen y el globo pálido trabajan en equipo para que nuestros movimientos sean precisos, fluidos y coordinados. Exacto. Es fascinante cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en nuestro comportamiento. Y hay otros núcleos importantes dentro de los ganglios basales, como el núcleo accumbens, que está relacionado con el placer y la recompensa, y la sustancia negra que produce la dopamina. La dopamina, ese neurotransmisor que nos hace sentir tan bien. Exacto, es crucial para el control del movimiento, la motivación y el aprendizaje. ¿Y por qué algunas drogas adictivas actúan sobre la sustancia negra? Buena pregunta. Algunas drogas, como la cocaína, aumentan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Generando una sensación de euforia artificial. Sí, pero con el tiempo el cerebro se adapta a esos niveles altos de dopamina. Lo que lleva a la tolerancia y la adicción. Exactamente. Es increíble cómo al comprender el funcionamiento de los ganglios basales podemos entender fenómenos tan complejos como la adicción. Totalmente. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo afecta la producción de neurotransmisores en los ganglios basales a nuestras emociones y comportamientos? La última vez nos quedamos con una pregunta interesante. ¿Cómo la producción de neurotransmisores en los ganglios basales afecta nuestras emociones y comportamientos? Exacto. Sabemos que los ganglios basales no solo controlan movimientos. También están involucrados en la motivación, el placer, la formación de hábitos. ¿Cómo se conectan todas estas funciones? Es una buena pregunta. Imaginen esto. Están frente a un delicioso pastel de chocolate. Mi favorito. El núcleo accumbens, nuestro centro de recompensa, se activa liberando dopamina. Y eso genera una sensación de placer y anticipación. Al mismo tiempo, el núcleo caudado evalúa la situación. Considerando si vale la pena romper la dieta o no. Es una lucha interna. Entre la tentación y el control. Exactamente. Y el resultado de esa batalla depende de muchos factores. Vuestra personalidad, experiencias previas, el contexto. Exacto. Pero lo importante es que los ganglios basales juegan un papel crucial en la toma de decisiones. Integrando información emocional, motivacional y motora. Totalmente. Es increíble. Y ahora que entendemos mejor los ganglios basales, Nos adentramos en el diencéfalo. vamos allá. El diencéfalo, ubicado en el centro del cerebro, es como una estación central. Regula funciones vitales y conecta diferentes áreas cerebrales. Está compuesto por el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo y el subtálamo. El tálamo. Recuerdo haber leído que actúa como un filtro de información sensorial. Exacto. Es como un guardián que decide qué información llega a la corteza cerebral. Filtra lo importante de lo que no lo es. Imaginen que están en una fiesta con mucha gente hablando, música, luces. Mucho ruido. El tálamo sería como un filtro que selecciona las conversaciones más relevantes. Atenúa el ruido de fondo para que podamos concentrarnos en lo que nos interesa. Exactamente. Entonces, el tálamo nos ayuda a enfocar nuestra atención y a procesar la información sensorial de manera eficiente. Totalmente. ¿Y qué hay del epitálamo? El epitálamo, con su glándula pineal, es el maestro de los ritmos circadianos. Esos ciclos biológicos que regulan el sueño, la temperatura corporal, la liberación de hormonas. La glándula pineal produce melatonina. La hormona del sueño. Exacto, que nos ayuda a conciliar el sueño cuando llega la noche. Ahora entiendo por qué es importante dormir en completa oscuridad. La luz inhibe la producción de melatonina y eso puede dificultar el sueño. Exactamente. Y hablando de regular funciones vitales, no podemos olvidar al hipotálamo. El director de orquesta de la homeostasis. Exacto. El hipotálamo controla la temperatura corporal, el hambre, la sed, la respuesta al estrés. Y mucho más. También regula la conducta sexual, la liberación de hormonas e incluso influye en nuestras emociones. Es una estructura clave para la supervivencia y el bienestar. Sin duda. Es realmente impresionante cómo el hipotálamo orquesta tantas funciones vitales. Lo es. Y para terminar con el diencéfalo, nos queda el subtálamo. El subtálamo trabaja en conjunto con los ganglios basales para controlar el movimiento, el equilibrio y la postura. Imagina un bailarín ejecutando una coreografía compleja. Buena analogía. El subtálamo, junto con los ganglios basales, se asegura de que cada movimiento sea preciso, fluido y coordinado. Es como si el subtálamo fuera el coreógrafo del cerebro. Hemos explorado el quelencéfalo y el diencéfalo. ¿Y ahora qué te preguntas? ¿Cómo se conectan todas estas estructuras para producir la experiencia humana? ¿Cómo nuestros pensamientos, emociones y acciones se originan en esta compleja red neuronal?
Esa es una pregunta fascinante que exploraremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Veremos cómo todas estas estructuras que hemos analizado se interconectan y trabajan juntas para crear la magia de la mente humana. Estoy ansioso por seguir descubriendo los misterios del cerebro, de vuelta en The Deep Dive, listos para la última parte de este viaje alucinante por el cerebro. Recapitulando un poco, ya exploramos el telencéfalo, con sus hemisferios conectados por el cuerpo calloso, Y también nos adentramos en las profundidades del diencéfalo. con el tálamo filtrando información, el epitálamo regulando nuestro reloj interno y el hipotálamo como maestro de la homeostasis. Pero al final de la segunda parte nos quedamos con una gran pregunta. Cómo todas estas estructuras, desde la corteza cerebral hasta los ganglios basales, se conectan para crear la experiencia humana. Exacto, sabemos cómo funciona cada parte por separado, pero ¿Cómo se traduce todo eso en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en cómo tomamos decisiones? es la gran pregunta. ¿Piensan en esto? Cada estructura que hemos analizado no trabaja de forma aislada. El cerebro es como una red. Exacto. Una red interconectada donde la información fluye constantemente entre diferentes áreas. Imaginen una ciudad con autopistas, calles, caminos, conectando todos los barrios. El cerebro funciona de manera similar. ¿Sí? Con vías neuronales que transmiten señales entre las diferentes estructuras, O sea que no se trata solo de la función de cada parte. sino de cómo se comunican entre sí. Es como una orquesta. ¿En qué sentido? Cada instrumento tiene su sonido particular, pero la música, la verdadera música, surge de la combinación de todos. Exactamente. Y esa música cerebral es lo que da lugar a la experiencia humana. Por ejemplo, cuando vemos una película de terror, ¿Qué pasa en nuestro cerebro? la información visual viaja desde los ojos hasta el tálamo. El tálamo la filtra, ¿no? Sí, y luego la envía a la corteza visual para su procesamiento. Para que podamos entender qué estamos viendo. Al mismo tiempo, la amígdala, una estructura del sistema límbico, se activa. La amígdala, la que está relacionada con las emociones. Exacto. Genera una respuesta de miedo, Y esa respuesta emocional activa el hipotálamo. que libera hormonas del estrés, preparándonos para la lucha o huida. O sea que una experiencia como ver una película activa un montón de procesos en diferentes áreas del cerebro. Exactamente. Y esa interconexión es fundamental para entender el comportamiento humano. No podemos analizar las emociones sin considerar la respuesta fisiológica. Ni podemos entender la toma de decisiones sin considerar la influencia de los ganglios basales y el sistema límbico. Claro, todo está conectado. Y para ustedes, estudiantes de psicología, este conocimiento de las bases biológicas es fundamental. Les va a permitir comprender la complejidad del comportamiento humano. Desde los procesos más básicos hasta las interacciones sociales más complejas. Imaginen que están trabajando con un paciente que sufre de ansiedad. ¿Cómo nos ayuda este conocimiento? Comprender el papel del hipotálamo, la amígdala, los neurotransmisores involucrados en la respuesta al estrés, Nos permite abordar el problema de forma integral. considerando los factores biológicos, los psicológicos y los sociales. Claro, no podemos ver al paciente solo como un conjunto de síntomas. El conocimiento de las bases biológicas no solo nos da herramientas para comprender y tratar los trastornos mentales. También para mejorar nuestra calidad de vida. Exacto. Al entender cómo funciona nuestro cerebro, podemos tomar decisiones más informadas sobre nuestra salud. Sabemos que el ejercicio físico, la alimentación saludable, el manejo del estrés. Todo eso tiene un impacto positivo en la función cerebral. Cuidar nuestro cerebro es cuidar nuestra mente, nuestro bienestar. Totalmente de acuerdo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro Deep Dive. Exploramos las bases biológicas del comportamiento. Desde la estructura del telencéfalo, pasando por la función del diencéfalo, hasta la importancia de los ganglios basales. Vimos cómo estas estructuras se interconectan para crear la experiencia humana. Y cómo este conocimiento puede aplicarse a la psicología, la salud mental y a la vida diaria. Espero que este viaje al interior del cerebro les haya inspirado a seguir aprendiendo. A seguir explorando este campo tan fascinante. Recuerden, cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender el misterio de lo que nos hace humanos. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive Hasta la próxima. y que sigan explorando las profundidades del conocimiento.